Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan. Yo soy Mirna y aquí está mi hijo Pablo conmigo y juntos les queremos dar la bienvenida al servicio de hoy. Así es, estamos muy agradecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad este nuevo día de poder escuchar su palabra y quiero leerles una escritura pues para animarlos más el día de hoy. Es Mateo 11 del 28 al 30 y dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Así que disfrutemos de este mensaje y aprendamos mucho. Nos vemos, adiós. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. 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 Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida,
hombre ciego paró y clamó. Un hombre ciego paró y clamó. Un hombre ciego paró y clamó. Clamó. Dame la luz, 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 dame la luz de verdad. Un hombre cojo en el suelo clamó. Un hombre cojo en el suelo clamó. Un hombre cojo en el suelo clamó. Clamó. Dame la luz, 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 dame la luz de verdad. La mujer al lado del pozo clamó. La mujer al lado del pozo clamó. La mujer al lado del pozo clamó. Dame la luz, 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 dame la luz de verdad. Jesús murió en la cruz y clamó. Jesús murió en la cruz y clamó. Jesús murió en la cruz y clamó. Clamó. Dales la luz, 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 dales la luz de verdad. Resucitó Jesús de la tumba y clamó. Resucitó Jesús de la tumba y clamó. Resucitó Jesús de la tumba y clamó. Clamó. Yo soy la luz, 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 yo soy la luz de verdad. Sigue la luz, 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 sigue la luz de verdad. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sí? ¿Sí me oigo? Muy bien. Ok. Pues muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas. Un gusto verles. Ahora sí les puedo ver un poquito más que por los puros mensajes que usábamos por Facebook. Mucho gusto poder estar adentro de sus casas, casi, ¿no? Veo que casi todos están en sus salas. Ya llegaste, Benja, a tu casa, mira. Qué bueno. Hoy vamos a hablar en específico de un tema que se llama luz en tinieblas. Pero es interesante este tema porque lo voy a tratar de ver en el Salmo 139. Y el Salmo 139 es un salmo de David. Y David, nosotros sabemos que era una persona que era en su corazón conforme al corazón de Dios. O sea, este salmo no estamos hablando de una persona que es un poeta y que está hablando de lo mal que le ha ido en la vida y que no tiene esperanza, que lleva una vida desenfrenada. No es no es un poema de desamor,
ni un corrido de drogas, ni de matones. Pero este Salmo 139 deja ver un lado oscuro de David. Sí, espero que me esté expresando bien, ¿no? El Salmo 139 es compuesto por una persona que tiene el corazón de Dios, y esta persona que tiene el corazón de Dios va a hablar de un pedazo de su vida que es oscuro y en donde él tiene que reflexionar. Entonces, este Salmo 139 para nosotros en nuestras Biblias cristianas, ¿sí? Inclusive si tienes una Biblia que sea católica, va a ser el Salmo 138. Y para nosotros es el Salmo 139 porque a la hora de la traducción está basado en el texto masorético, de los judíos, y la Biblia católica es la traducción de la Biblia Vulgata Latina, que a su vez fue traducida de la Septuaginta de los judíos, y por eso para ellos es el Salmo 138. Pero para nosotros, en la mayoría de los que estamos aquí reunidos, es el Salmo 139. Un dato adicional por ahí, para si lo quieren seguir investigando, hay mucho que aprender, inclusive nomás con saber la diferencia de los números de los salmos. Y dice la primera indicación de este salmo, dice, al director musical, Salmo de David. Es decir, David termina de hacer este salmo, y desde que lo termina dice, esto que acabo de escribir es algo trascendente. Estoy poniendo todo mi corazón, he aprendido muchas cosas de Dios, he reflexionado sobre mi vida y he llegado a una conclusión. Y es tanta su admiración de lo que Dios le ha inspirado que dice, esto va directamente al director musical de la banda de alabanza, ¿sí? Y casi pudiera decir, si David tenía mucha injerencia ahí en el ministerio de alabanza, que me imagino que sí, hubiera escogido, y este salmo quiero que lo cante fulanito, y que lo toque sutanito, y en este tiempo, y con esta intensidad, y con este ritmo, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, a ver, escoge quién quieres que interprete este salmo, yo hubiera dicho, bueno, este salmo es de David, y alguien que arregla muy bien las canciones, los demás, diría yo, ¿saben qué? Quiero el arreglo de Michael W. Smith, ¿sí? Y quisiera una voz privilegiada que puede cantar unos agudos y unos bajos al mismo tiempo excelentemente como Marcos Witt. Pero le pediría a Marcos Witt que por favor a la hora de interpretarlo tenga esa simpatía que tiene Chris Tomlin a comunicarse con su público. Pero también le pediría de una vez que igual que Alex Campos ponga todo su sentimiento y todo su drama. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, cuando David está dando las indicaciones, este salmo va directamente al director musical, él tiene algo en su mente, quiere que los músicos lo interpreten de la misma manera que él lo concibió, de la misma manera que él lo sintió, que él lo reflexionó, que él se arrepintió al momento de pasar por uno de esos versículos en que puede decir, este es el estribillo de esta canción. Así es que vamos a pasar. Bueno, también, si tuviera la chance y lo pudiera hacer video, pediría que nos viniera a echar una manita por allí el Chivo Lubeski para la fotografía, y que le diera una arregladita al guión, a las escenas, a Iñárritu, y que le pidiera un poquito de consejos a Cuarón, ¿no? O sea, yo pensaría, de veras, esto es lo único que quiero dejar claro, pensaría que este salmo, esta composición artística fuera lo mejor de lo mejor, porque va a reflejar mi sentimiento, y que me he dado cuenta que no solamente es mi sentimiento, sino de gran parte del pueblo de Dios. Bueno, traigo unos microfonitos que posiblemente, traigo aquí el micrófono, si me hacen una seña, si estoy gritando mucho o lo que sea, ¿no? Porque como está muy cerquita el micrófono, yo no me doy cuenta, pero tal vez ustedes oyen hasta los buches de agua que me voy a echar, ¿no? Entonces, si ven algo así, me dicen, hey, shh, ¿ok? Bueno, empezamos entonces con el versículo primero del Salmo 139. No voy a explicarlo versículo por versículo, porque quiero llegar al punto de las tinieblas y de la luz en las tinieblas de David. Aparte que es un salmo muy conocido, yo espero que cada uno de nosotros ya lo hayamos leído unas 20 veces de perdido en nuestra vida como cristiano, ¿sí? Pero empieza diciendo así el Salmo 139. Señor, estoy en la versión NBI.
Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. David hace una reflexión acerca de cómo transcurre su vida y se da cuenta que Dios sabe todo lo que él está haciendo. Es decir, cuando él escribe estos primeros 6 versículos, está hablando teológicamente de la omnisciencia de Dios. Pero lo más importante de esta reflexión teológica de David es que Dios no solamente sabe todo, sino Dios me conoce a mí. Es decir, a mí me gusta que está rodeado de gente que le gusta estudiar, que gusta reflexionar sobre la vida, pero que yo no soy una X persona en su vida. Yo quiero saber que las personas que tienen tanto interés para conocer sobre otras muchas cosas tengan el mismo interés para conocerme a mí y que sepan apreciar la amistad que yo les puedo ofrecer, que sepan encontrar en mí un amigo al mismo tiempo. Y eso es lo que está descubriendo David en estos primeros 6 versículos. Él está hablando de que Dios está en todas partes, de que Dios sabe todo, pero sobre todo y lo más importante es que Dios me conoce a mí. Luego, en el versículo 7, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. ¿Ok? Versículos 7 al 9, ahora va a estar hablando de otra parte de la teología acerca de Dios. Y hemos estado estudiando de esto los miércoles, ¿no? De estos versículos 7 al 9, habla acerca de la omnipresencia de Dios. ¿Ok? La omnipresencia de Dios, que quiere decir que Dios está en todas partes. E inclusive, cuando está escribiendo estos 2 versículos, David, el profeta, porque así es mencionado en el libro de los Hechos, cuando Pablo está hablando en el primer discurso, dice, perdón, era Pedro, dice Pedro a los oyentes allí, dice, ustedes bien saben que como dijo el profeta David, ¿no? Entonces, no se nos olvide que este David, que es poeta y que es rey y que fue pastor, también es un profeta. Y este profeta está diciendo que Dios tiene omnipresencia, es decir, Dios está en todos lados. E inclusive tiene un mal arranque de descifrar la omnipresencia de Dios, porque parece que él está diciendo, si huyere, si yo escapara o intentara escapar, en todas partes estás tú. Vaya manera de descubrir que Dios está en todas partes, ¿no? A mí me gustaría descubrir que Dios está en todas partes porque en todas mis bendiciones allí está Él. Pero no, David llega a esta conclusión cuando dice, cuando yo no quiero estar enfrente de ti, me doy cuenta que tú estás enfrente de mí. Wow, ¿no? Entonces llega a esta conclusión teológica y dice, la omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todos lados, pero lo principal de este concepto teológico es que Dios está conmigo en todos lados. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al versículo 11. Perdón. Dice, y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Este es el versículo 11. Y este es el versículo que me trajo a título de luz en las tinieblas. Dice el versículo 11, otra vez lo leo más detenidamente. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno a mí,
ni las tinieblas serían oscuras para ti. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en Dios en términos de Él es luz y donde está Él, allí hay luz. Pero a Dios no le asustan las tinieblas, a Dios no le asusta el lugar en donde vayamos nosotros a escondernos por la vergüenza o por el orgullo o por el placer o lo que sea. Porque así empezó en el versículo 7, a David tratando de huir de la presencia de Dios. Y cuando menos se da cuenta, David ya está en un lugar de penumbras, en un lugar de oscuridad, en un lugar en donde no hay esperanza. Pero sin embargo, reconoce David, aún en mis peores momentos, en mis peores dudas, en mis peores sufrimientos, cuando me he negado a darte el rostro a ti, dice, aún allí tú estás enfrente de mí. Porque para ti las tinieblas son como si fuera la luz. Es decir, las tinieblas no existen para ti, Dios. Y este es el punto al que vamos a regresar más adelante, pero voy a tratar de terminar el salmo antes de regresar. Dice el versículo 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más profundo era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces, la idea anterior era David huyendo de la presencia de Dios y llega el momento en que se encuentra aparentemente lejos de la presencia de Dios. Y sí está lejos de la presencia de Dios en su corazón, pero no hay lugar tan lejos a donde podamos irnos o escaparnos o escondernos y que Dios no pueda llegar hasta allí, hasta donde nosotros estamos. No hay posibilidad de que esto suceda. Y entonces en ese momento en que él está en esa oscuridad, comienza a acordarse cómo es que él fue creado y llega a la siguiente conclusión teológica. Dios es creador de todo, pero lo más importante, Dios me ha creado a mí. Y si Dios me creó a mí y me formó en cada una de mis partes, todo mi ADN, todo lo que identificó desde el primer momento si yo iba a ser hombre o mujer, el cromosoma X o Y, ya lo tenía Dios identificado y toda la cadena del ADN. Si estaba todo esto así, si estaba todo esto identificado, entonces dice David, entonces quiere decir que puedo hablar contigo en plena libertad, porque tú me conoces todo. Tú conoces mi parte física, mi parte espiritual, mi parte emocional. Así es que todo lo has creado, pero principalmente tú me has creado a mí. Y como tú me has creado a mí, me conoces mejor que yo a mí mismo. Y entonces puedo hablar contigo libremente. Porque viene ahora la parte confusa del versículo 17, o más bien la parte confusa no en la redacción, sino en el corazón de David. Dice el versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de la tierra. Y si terminara de hacerlo, despierto aún y tú estarías a mi lado. Oh Dios, si le quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti y que en vano contra ti levantan en vano tus ciudades. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Esta es la parte confusa. Estamos hablando del corazón de David y David cae en cuenta en algo. ¿Sabes qué, Dios? Tus enemigos son mis enemigos. Quienes te ofenden a ti, me ofenden a mí. El castigo que tú quieres para ellos es el castigo que yo quiero para ellos. Quiero, Dios, que apartes a esas personas de mi vida.
no quiero malas influencias en mi vida. Pero el asunto confuso es, ¿por qué si yo pienso o trato de pensar como tú, si trato de sentir lo mismo que tú sientes, si trato de tomar las decisiones que tú quieres que yo tome, ¿por qué entonces estoy huyendo de ti? Esto es lo realmente confuso del texto, porque él está admirado, está maravillado, se goza en Dios, en lo que Dios representa, odia lo que Dios quiere, y sin embargo hay algo dentro de su propio corazón que lo aleja de Dios, lo aparta de Dios y lo llega a vivir a las tinieblas de su propio corazón. Esto es el problema. Y voy a dejar los últimos 2 versículos para ver cómo es que David se imagina que esta situación confusa que lo ha llevado a vivir en las tinieblas, tiene solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a cambiarnos de versión. Vamos a irnos a Reina Valera. Y antes de empezar con el siguiente texto, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo puede alguien en un solo poema ser un excelente teólogo, sentirse protegido por su Dios creador, admirarse de la sabiduría de Dios, adueñarse de los valores de su Dios, tratar de huir y reconocer su oscuridad y pedir como una conclusión, una prueba? Todo esto sucede en este salmo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo es la interacción interna del corazón humano que es capaz de adorar, es capaz de agradecer, es capaz de admirarse, es capaz de huir al mismo tiempo, es capaz de vivir en la oscuridad y al mismo tiempo querer que la justicia de Dios se manifieste en la vida de todas las personas, inclusive en la ella misma? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo nacidos de nuevo, todavía huimos de Dios? ¿Cómo es que nosotros, conociendo directamente a Dios y teniendo la imagen de Dios por medio de su Espíritu Santo, todavía es que nos rebelamos y llegamos en muchas ocasiones, y a veces varias ocasiones en el mismo día, a vivir una situación de tinieblas, a vivir una situación de confusión en donde no encontramos esperanza, inclusive a unas tinieblas que se asemejan al versículo que decía el salmista, que he huido y me he establecido en los cielos. Eso quiere decir que el orgullo me ha ganado y he llegado a tener pensamientos que me hacen pensar que yo y Dios estamos al mismo nivel. Es decir, Dios, tú opinas esto, pero yo opino esto otro. Nos hemos encontrado en esa situación a veces, que Dios dice una cosa, pero yo digo esto. Y mi arrogancia es tan grande que en muchas de las ocasiones, sabiendo lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, cómo Dios tomaría decisiones, sin embargo, yo hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo siento. Eso es una arrogancia tremenda. Y esa arrogancia que me hace pensar en ese momento que soy un iluminado, que tengo pensamientos más profundos que Dios, esos pensamientos me están llevando a una oscuridad interna. Pues bueno, así es como esto funciona. ¿Cómo es que llegamos a esta oscuridad nosotros? Vamos a irnos al libro de los inicios, al libro de Génesis, capítulo 1. Ya estamos en versión Reina Valera. Génesis 1, el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí voy a hacer un jueguito. Bueno, voy a hacer una dinámica. Y les voy a ir diciendo las palabras que Dios está utilizando cuando está escribiéndose este texto de la Biblia. Entonces, por ejemplo, voy a empezar rápidamente. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y la palabra en hebreo allí es Adán, porque Adán quiere decir hombre. ¿Ok? Entonces, cuando escribió Moisés este texto, decía así: entonces dijo Dios, hagamos a Adán, al hombre, a la humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estoy en Reina Valera.
Versículo 27. Y Dios creó a Adán, o como dice la traducción en español, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ok, entonces fijémonos cómo Dios está pensando en un ser especial de los que ha estado creando en el sexto día, y Él tiene en su idea, en su pensamiento, que esta persona es un Adán, es un hombre. Y también Adán se puede traducir como humano o humanidad. Entonces, el versículo 27 dice, y creó Dios a la humanidad, o sea, a Adán, o sea, al hombre, que es como lo termina traduciendo Casidoro de Reina. Dice otra vez el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? Y entonces, allí en el hebreo diría, y creó Dios a Adán a su imagen. Pero aquí está hablando de Adán, no el ser individual, sino está hablando de Adán como la humanidad. Entonces, lo podemos identificar por lo que sigue diciendo el versículo. Dice otra vez, me regreso, creó Dios a Adán a su imagen. A imagen de Dios lo creó. O sea, creó Dios a la humanidad a su imagen. Luego dice, lo creó varón y hembra. ¿Sí? Y en este caso, la palabra varón es sacar y la palabra hembra es nekeva. Entonces este versículo está diciendo, creó Dios a la humanidad, la cual está formada por sacar, que son los varones, y nekeva, que son las mujeres. Entonces Dios dice aquí que Dios creó a la humanidad en dos géneros. Los sacar y los nekeva los creó Dios. Y esto es importante cuando tengamos problemas de identidad. ¿Ok? Dios creó a la humanidad en dos géneros. Uno se llama sacar y otro se llama nekeva. Más adelante vamos a ver algo más. Vamos ahora al capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 22. Dice, y de la costilla que Jehová tomó de, la versión Reina Valera traduce que tomó del hombre, pero en el hebreo dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó de Adán, hizo una mujer. Y la palabra mujer aquí no es la misma que nekeva. Nekeva está hablando del género en plural, aglutinando a todas las féminas de la creación. Pero aquí dice, de la costilla de Jehová Dios tomó de Adán e hizo una isha. Esto se deletrea I-S-H-S-H-A-H. Isha. Isa, pues. De la costilla de Jehová Dios y de la costilla que Jehová Dios tomó de Adán, hizo una isha y la trajo al hombre. Entonces Adán, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, dice allí Reina Valera, que en el hebreo es isha. Dice Adán, esto que tú hiciste, Dios, ahora se va a llamar isha. Y luego dice él, porque del varón fue tomada. Y cuando él está diciendo, porque del varón fue tomada, nos lo podemos imaginar de esta manera. A ver, voy a tratar de alejar un poquito, porque sé que estoy muy cerca. Dice Adán, o sea, el hombre, dice, esto que está aquí al lado mío es Isha, porque salió de Ish, el varón. Pues eso es interesante aquí, hablando en términos de traducción, como arriba estaba hablando el traductor Casidoro de Reina y dice varón y hembra, ¿no? Pero aquí está diciendo
que salió del varón y por eso ahora se va a llamar varona, según el capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, pero porque este es el juego de palabras con el que tiene que jugar Castidad de Reina para que nosotros lo entendamos en español. Es como si Adán dice, yo soy Adán, pero ese es el nombre que tú me pusiste a mí. El nombre con el cual me identifico yo, soy Ish, hombre, varón, género, humano, hombre, ¿sí? Y esto que me estás presentando ahorita, esta persona nueva que me estás presentando ahorita, se llama Isha. Se llama Isha porque salió de Ish. Por eso el traductor dice, esto que está enfrente de mí será llamada varona porque salió de el varón. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy tratando de identificar es cuál es la identidad que Dios tiene acerca del ser humano. Cómo Dios le ha llamado a toda la humanidad Adán. Y cómo por género el hombre es Sacar y cómo por género la mujer es Nequeva. Pero cómo el hombre en sí mismo se percibe así como Ish y a su compañera como Isha. Estamos hablando solamente hasta ahorita de 3 personajes y todas las palabras que está envolviendo la narración del Génesis. Esto es importante porque esto le va a dar a Adán o se supone que le tiene que dar a Adán su identidad. Quiero que sepas, Adán, quién eres tú. Tú eres Adán, tú eres humano. Yo estoy haciendo en ti la humanidad. Y esta humanidad se divide en 2 géneros, en Sacar y en Nequeva. Y tú te percibes a ti mismo como Ish y automáticamente ves a alguien igual que tú, que simplemente es Isha. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tratemos de hablar de equidad, aquí está la equidad. Adán dice, yo soy Ish, ella es Isha, pero somos géneros diferentes. Yo soy Sacar y ella es Nequeva, pero todos juntos somos Adán. Todos juntos somos la humanidad. Yo soy humano porque me llamo Adán. Soy hombre en el sentido de la creación de Dios, ¿sí? Estamos acostumbrados a escuchar que hay 3 reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y la ciencia a nosotros nos pone en el reino animal. Pero este texto del libro de Génesis está diciendo, hay 4 reinos. Está el reino vegetal, está el reino animal, y está el reino animal, y está el reino adámico, el que tiene que ver con la humanidad, porque Dios jamás pensó que Adán era un animalito más. De hecho, le hizo pasar enfrente de Adán toda la creación para que les pusiera nombre y para que se diera cuenta Adán que allí no estaba su ayuda idónea. Y entonces es por eso que Dios crea a Isha, como lo dice Adán. Vamos al versículo 24 del capítulo 2. Dice, por tanto dejará el Ish a su padre y a su madre y se unirá a su Isha y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su Isha, y no se avergonzaban. Vamos al capítulo 3. Y vio la mujer, y vio Isha, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que está en original ahí, en el hebreo? Ish. ¿Sí? Esto es algo muy bueno de saber, porque Adán dice, yo soy Ish, tú eres Isha. Es decir, tú y yo somos uno mismo. Y cuando Eva toma de este fruto prohibido, dice que él le dio a su Ish. Entonces, Castidad de Reina, el traductor dice, ¿cómo le pongo aquí? Le podía haber puesto simplemente, y le dio también a su hombre. ¿Sí? Pero sabía Castidad de Reina que decir hombre, puesto que él estaba viviendo más o menos como 20 y tantos siglos después de cuando se escribió esto, sabía que si yo digo, esta es mi mujer,
en términos del siglo XX no significa que es mi esposa. Debiera, ¿no? Pero aquí el texto está diciendo que comió Eva de este fruto y le dio a su ish, o sea, le dio a su hombre o a su varón. Pero en este caso significaba a su esposo. Y dice, el cual comió así como ella. Vamos al versículo 8 del mismo capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre, que aquí la palabra es Adán, ¿sí? Utilizando las palabras en el griego, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su Isha se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí está el Salmo 139. Adán tratando de esconderse, ¿sí? No sabía nadar. Si no hubiera hecho lo que, bueno, me imagino que no sabía nadar, hubiera hecho lo que dice directamente el versículo, el Salmo 139 dice, yo pondría mi habitación en lo profundo del mar, porque bien sabía Adán que ese árbol, ese arbusto en el que se estaba escondiendo no iba a ser suficiente para esconderse de la presencia de Dios. Entonces, esto es lo mismo que está diciendo el Salmo 139. Si yo quisiera esconderme y me fuera al fondo del mar o me fuera a lo más alto allá del cielo, dice, allí me encontrarías tú. De hecho, un midrash judío, que es una interpretación de la midrash, quiere decir un escrito rabínico judío que trata de interpretar a la escritura de los hebreos, a la Biblia. Un midrash dice que el versículo 5, déjenme ver, el versículo 5 y el versículo 16, no, el versículo 5 y el versículo 13 del Salmo 139, en realidad, esto pensaba una corriente de pensamiento de judíos, dice, el versículo 5 y el versículo 13 no están hablando de David. David lo está escribiendo, pero son las palabras de Adán. Bueno, seguramente eran las palabras de David, pero también se le aplicaban a Adán cuando dice, tú me creaste desde lo profundo de la tierra y con tu mano me envolviste y con ella me protegiste y todas las partes de mi cuerpo son reveladas para ti porque todas ellas ya estaban escritas desde antes. Ok, bueno, vamos en el versículo 8 del capítulo 3, regresamos. Dice, mas Jehová Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo es que encontramos, no lo leímos, pero cómo es que encontramos a Adán escondido detrás de un arbusto, detrás de unas plantas? ¿Cómo es que en unos cuantos versículos resulta que ahora Dios, que llegaba y que ya sabía dónde estaba Adán y su esposa o su Isha, cómo es que ahora Dios va a fingir o va a hacerle notar por medio de estas palabras a Adán que te escondiste? Él podía llegar y decirle, hey, ya te vi, 1, 2, 3 por Adán que está detrás del arbolito. Podía haber dicho eso Dios, pero lo que Dios quería es que Adán reconociera por sí mismo que se había escondido. Por eso la pregunta, ¿en dónde estás tú? Hombre, si Dios todo lo sabe y todo lo ve, no es que quisiera saber en dónde está Adán. Quería oír de la boca de Adán, estoy escondido porque tengo miedo, porque me he equivocado, porque no conocía antes las tinieblas y ahora sé lo que son las tinieblas. Eso es lo que está tratando Dios de que Adán llegue a confesar. ¿Pero por qué está escondido? Porque alguien le dio un consejo diferente del consejo que Dios le daba. Dios le dijo a Adán, quiero que cuides de este huerto, quiero que vivas de él, quiero que te seas feliz, que te fructifiques, que llegues a tener hijos, come de todo, excepto de este árbol. Pero la mujer de Adán, su Isha, había comido y lo había invitado, y ahora Ish e Isha eran pecadores
y ahora ya no tienen la misma semejanza de Dios. Y miren este engaño. Satanás le dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que de él comas, serás como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo nosotros nos engañamos y no vemos lo que tenemos, sino, como dice la canción, hasta que lo vemos perdido? Es decir, ¿qué nos dicen en los primeros versículos de la creación? Que Dios hizo a Adán o a la humanidad, al varón y a la hembra, no los hizo a su imagen. ¿Cuánto le faltaba a Adán? ¿Cuánto le faltaba a Eva para ser exactamente igual que Dios? ¿Cuánto? Y Satanás les hizo creer que lo que les faltaba para parecerse a Dios era conocimiento. Y no es cierto. No era eso lo que le faltaba a Adán y a Eva para terminar de ser tal y como Dios. El conocimiento era de hecho lo que los iba a llevar a perder esa imagen, esa semejanza a Dios. Miren, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Vamos para allá rápidamente. Y vamos a utilizarlo porque lo que estaba en la cabeza embotada de Eva es: quiero ser como Dios, quiero ser como Dios, quiero ser como Dios. Quiero más sabiduría, quiero más conocimiento, quiero discernimiento, quiero saber qué es el bien, quiero saber qué es el mal. Y Jeremías 9:23 dice el profeta: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Pronto se iba a dar cuenta Eva que lo más importante para estar delante de Dios no era la sabiduría que ella quería, ni el poderoso en su poder, ni poder decidir lo que tengo que hacer o lo que no puedo hacer, ni el rico en su riqueza. Si alguien se ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y en comprender cómo yo soy el Señor. Y eso fue exactamente lo que perdió a Adán y Eva al hacerle caso a Satanás. Dejaron de conocer y de comprender que Dios era el Señor. Está muy fácil, ¿no? Está muy claro. Pero nosotros, esa es también la verdad. Que quisiéramos ocupar el lugar de Dios en las decisiones, en los pensamientos y en las decisiones de nuestra vida. Y decir que yo soy tan sabio o más sabio que Dios porque ignoro lo que Él dice y hago lo que yo quiero. Creo de mí mismo, de mi vida, de mi intelecto, de mis experiencias, mi propio ídolo. Ok, pues dice, entonces este texto de Jeremías: si alguien se va a gloriar en conocerme y en comprender que yo soy el Señor. ¿Y saben qué? Esto lo aprendió, y seguramente yo lo había reflexionado muchas veces antes, David, porque esto es lo que está escribiendo en el Salmo 139. En la primera parte del Salmo 139, él está haciendo teología, él está estudiando a Dios, él está conociendo de Dios, está comprendiendo que Dios es el Señor. Y por eso llega a estas tres conclusiones teológicas. Dios todo lo sabe, Dios en todas partes está y Dios es el creador. Entonces, cuando David está escribiendo el Salmo 139, está cerquita de completar lo que Jeremías está diciendo. Si alguno se va a gloriar, gloríese en conocerme. Y David dice: ya lo tengo. Tú eres omnisapiente, tú eres omnipresente y eres creador. Bien. Vas bien. Estás regresando a, ¿sabes qué? Lo que Adán y Eva ya sabían. Y luego dice la segunda parte del libro de Jeremías 9:23, dice: gloríese en conocerme y en comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Es decir, mira, Adán y Eva, te equivocaste en algo, no me llegaste a conocer bien. Tú deberías de haber entendido que cuando yo te dije, no comas de ese árbol, ¿sabes cómo estoy actuando? En amor, con derecho y con justicia.
¿Y sabes qué más? Ahora, por lo mismo, porque mi actuar no va a cambiar hacia ti, entonces ahora voy a actuar contigo, Adán, y con tu Isha, voy a actuar de la siguiente manera: con amor, con derecho y con justicia. Y esto me lleva a decirte: fuera de mi paraíso, fuera de mi huerto. Porque si tú me hubieras conocido, hubieras sabido que yo actúo siempre con amor, con derecho y con justicia. Y mi amor por ti me lleva a decirte que tienes que salir de aquí, que tú amaste más el consejo de Satanás, y por amor a ti te tengo que poner en donde tú quieres estar. Y voy a actuar con derecho y con justicia. No me voy a hacer como que aquí no ha pasado nada, porque esta es mi naturaleza. Siempre actúo con amor, con derecho y con justicia. Ya debiste haberme conocido, Adán. Eva, ya debiste haber comprendido en todo este tiempo que yo soy el Señor. Así es que cuando Satanás está hablando con Eva y le dice: no, no es cierto, no vas a morir, sino que Dios sabe que cuando comas ese fruto serás como Dios. Ya eras como Dios. Ya habías sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Te faltaba quizás perfeccionar algunas cosas, pero como Dios siempre actuaba en amor, derecho y justicia, seguramente lo ibas a tener, y no por el consejo de este malintencionado Satanás culebrón. Esa es la verdad. Bueno, Eva, sigamos adelante en la historia. Eva, que en hebreo se llama Abba o Agua o algo así, porque la pronunciación de las consonantes no me las sé muy bien, pero se deletrea A-W-W-A, Eva, ¿sí? O Abba en su fonética más parecida al hebreo. Fue engañada. Lo mejor no es conocer la diferencia entre el bien y el mal. Lo mejor es conocer a Dios. Y lo que tenía todo el tiempo frente a ella, conocer y comprender, eso se llama discernimiento. Y Satanás le puso la trampa. Le puso la trampa y le dijo: sabrás el bien y el mal. Pero no basta con saber cuál es el bien y el mal. Lo importante es saber tomar decisiones con discernimiento. Dios ya los había hecho como ellos. Por eso es importante que cada vez que tengamos problemas de identidad, vayamos y digamos en los capítulos 1, 2 y 3, ¿quién soy, Dios? Y entonces Dios te va a contestar: tú eres Adán, y te he hecho conforme a mi imagen y semejanza. Pero nosotros hemos encontrado otro significado de lo que significa ser humano. Para Dios, ser humano significa ser hecho en carne, en hueso, con vida, con alma, con corazón, pero sobre todo con semejanza a Dios. Por eso hace rato que les decía acerca del cuarto reino, del reino adámico, es el reino en el cual parece un animal, ¿sí? Porque tiene cuerpo, tiene huesos, respira, se reproduce y muere, igual que todos los animales, Adán, pero él está hecho a semejanza de Dios. Y entonces nosotros hemos llegado a distorsionar qué es un humano. Lo hemos distorsionado tanto que creemos que el humano es parte del reino animal, para empezar, ¿sí? Y entonces nosotros utilizamos dos palabras que no siquiera sabemos exactamente cómo manejarlas, pero una palabra que es inhumano y otra palabra que es infrahumano. Pero debemos de entender primeramente qué es un humano de a de veras para poder identificar cuando algo es inhumano o cuando algo es infrahumano. Entonces, inhumano sería algo que es contrario a la naturaleza del hombre. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que va en contra de la naturaleza de la humanidad, y la naturaleza de la humanidad la establece Dios al darle al hombre la imagen que es de él, entonces, si yo estoy actuando en desobediencia a la palabra de Dios, estoy siendo
inhumano, porque esa no es la función del humano. Estoy perdiendo lo más importante de mí, que es la semejanza a mi Dios. O cuando uso la palabra infrahumano, quiere decir que he sido despojado de la dignidad de hombre, ¿sí? Entonces, yo estoy en una situación infrahumana cuando soy consciente de quién soy, es decir, hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero no estoy cumpliendo con la expectativa de Dios. Entonces, quiere decir que tengo muchas actitudes, hechos en mi vida que son infrahumanas, porque no van de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, que es lo que realmente me hace humano. Perdón. Y entonces, yo llego a pensar que es inhumano el maltrato a los animales. Pudiera ser, pero es más que eso, humano. Llego a pensar que es inhumano cuando peleo mis derechos humanos, mi libertad de elección, mi libertad de creencias, hacer de mi cuerpo lo que sea. Creo que estoy pensando en términos del mundo, porque no humanos. Porque en términos humanos, yo lo que quiero es elegir lo que Dios quiera que elija. Quiero tener la libertad de creer lo que Dios quiera que yo crea. Así es que el hombre o la humanidad llega a ser el dueño del conocimiento en nuestros días, o eso es lo que el mundo secular nos dice, llega a ser el dueño de los universos, de cualquier universo, ¿sí? Eso es quizás nuestro problema realmente con los extraterrestres, de que son dueños de algo que seguramente quisiéramos que fuera de nosotros, ¿no? El hombre es dueño del conocimiento y del universo, y llega a creerse tanto esto que en muchas ocasiones en el trayecto de la historia de la humanidad llega a ser dueño de la vida de otros hombres. El concepto de Dios de humano es Adán. Es ser como Él es. Vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Nos estamos acercando a los dos últimos versículos del Salmo 139. Dice, Él, Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Dice entonces David, si yo estoy en medio de la oscuridad, aún la oscuridad es luz para ti. Y lo que estaba diciendo el profeta es que Dios nos iba a rescatar del dominio de la oscuridad y nos iba a trasladar al reino de su amado Hijo. La única manera de entender que yo soy humano es cuando yo veo al Señor Jesucristo. Yo no puedo aspirar a lo ideal de un ser humano en base a su inteligencia, ni en base a su poder, ni en base a su belleza. Y eso es lo que muchas veces nosotros estamos aspirando. Yo veo a alguien inteligente y yo quisiera tener ese IQ como el de Einstein, ¿sí? Y veo a alguien poderoso y yo quisiera tener ese poder o ese dinero o ese control como el de esa persona, como el de Bill Gates. No le hace que me anden criticando, ¿no? Yo quisiera tener la belleza de esa muchacha o de ese hombre que aparece en esa revista de modelaje, aunque sea que salga allí en la portada de TV novelas, todo operado. Pero eso no es de veras ser humano en su plenitud. El ser humano, Jesucristo tuvo que venir a enseñarnos a decir, esto es ser humano, esto es ser un ser creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo llego a decir, hombre, soy humano, no me puedo equivocar. Como si decir que Dios cuando pensó en hacer a el humano o a Adán, estaba implícito que Adán se iba a equivocar. Dios hizo a Adán un ser semejante a él. No estaba incluido el pecado, no estaba incluido los errores.
Entonces, por eso viene Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿A qué suena esto? A lo que era el propósito inicial de Dios al crear a Adán, cuando le hizo a su imagen y su semejanza. Él es el primogénito de toda la creación. Así es que si nosotros queremos decir, yo soy un humano en toda la extensión de la palabra, no voy a ver al rico, no voy a ver al guapo, no voy a ver al inteligente. Tengo que ver a Jesús, porque Él es la imagen de Dios invisible. Es decir, lo que es Dios invisible se ha hecho visible en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 de Colosenses 1:15, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Dios quiso habitar totalmente en el cuerpo del Señor Jesús en toda su plenitud. ¿Qué está diciendo? Por medio de Él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en su cruz. Entonces, resumiendo el Salmo 139, David dice, el profeta dice, estoy perdido. ¿Sí? Si yo alcanzo a entender el Salmo 139, debo llegar a la misma conclusión del profeta. Estoy perdido, ya pasé por todo el Salmo 139 y sí seguí la teología del profeta David. Seguí su sensibilidad como poeta, acepté la fragilidad de él como hombre, tuve la aceptación del pecado como él mismo lo identificó, y entonces no me queda otra cosa más que terminar con el versículo 23 y 24 del Salmo 139. Nos regresamos. Aquí va a terminar David. Aquí va a terminar su poema, su canción, la que quiere que vaya y que la pongan enfrente para tocarle delante de toda la congregación por el músico principal. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Porque en los últimos 22 versículos, Dios, te he expresado que estoy admirado de ti, que te reconozco como mi creador, te reconozco como que todo lo sabes, como que todo lo puedes, pero mi vida me ha llevado muchas veces hasta lo más profundo del mar, a la depresión. Me ha llevado hasta lo más alto del cielo, a mi orgullo, ¿sí? Y te quiero decir que muchas veces he estado viviendo en tinieblas. Y que conste que quiero lo mismo que tú. Yo quiero que el malvado sea castigado. Quiero que sean destruidos aquellos que levantan la voz contra ti. Y sin embargo, muchas veces estoy igual que ellos. Estoy viviendo en la oscuridad. Y mira, yo quisiera decirte, bueno, eso pasaba antes de que tú hubieras nacido de nuevo. Pero no. Esto le pasa a la gente del mundo y a la gente de Dios. Esto le pasa a la gente que no cree en Dios y a la gente que cree en Dios. Míralo así, míralo rápidamente y tú vas a poner un montón de ejemplos más. Mira, estás en un partido de fútbol y te irritas simplemente porque no estás ganando. Y le comienzas a gritar a los demás y te enojas y eres capaz de hacer chapuza y decir que sí fue gol y tú sabes que no fue gol. Y te quieres aprovechar de que como el hermano no vio que tú hiciste ese movimiento acá mostroliano y metiste ese gol. Tú piensas como ese humano, yo pienso como ese humano que la sociedad me ha puesto. Si no lo viste, si no me lo compruebas, entonces soy inocente. Pero tú lo sabes. Y sin embargo, eres capaz de tratar de engañar y te descubren en un pecado, sea tu familia, sea quien sea. Y tú dices, mientras que no me tenga aquí la prueba de mi error, yo voy a decir que no es cierto. Soy intolerante a quien no piensa como yo y lo puedo ver cuando tengo una discusión sobre política, ¿sí? No sé, ¿qué tiene estas personas en la mente? ¿Por qué están votando? ¿Por qué piensan como este partido político o como aquel? Como si la política fuera lo más importante, como si las personas no tuvieran el derecho a decidir por otro partido que no fuera el mío. El tráfico en la ciudad me irrita y salen de mí palabras ofensivas. Las traigo, es más, ya listas en la puntita de mi lengua para que en cuanto se me atraviese a alguien, le digo allí, lo que sea.
¿sí? Pero tengo palabras ofensivas en la punta de mi lengua, listas para soltarlas en cualquier momento. Creo que estoy mal en alguna cosa, de repente. Sí, yo sé que algo está mal conmigo, algo seguramente tengo que cambiar, porque todos somos humanos y porque entonces todos los días pecamos. Vas bien, pero dime, ¿hace cuánto alguien no tiene la confianza para poderse acercar a ti y decirte, hermano, estás mal? Y no porque ese hermano vea que tú eres un inmaculado, ¿no? Que vas caminando y de vez en cuando te tropiezas se te cae el áurea, ¿no? Se te queda aquí colgada en el cuello. No es que no te vengan a decir tus errores, es que saben que no aceptas tus errores. Por eso no te los vienen a decir. ¿Qué más? Dios dice esto en la Biblia, pero yo me voy a dar una oportunidad de hacerlo como lo que yo creo, lo que la vida me ha enseñado. Dios dice eso. Pero no es que yo estaba mal. Lo que pasa es que no lo hice bien la última vez. Así es que lo voy a volver a intentar. No, ya sé que no es lo que dice Dios, pero el error estuvo aquí. Identifico mi error, pero no identifico la sabiduría de Dios. Entonces, me voy a dar otra oportunidad de volverlo a hacer a mi manera y vas a verlo, que esta vez sí va a salir bien. ¿Sí? Las bendiciones que le he pedido a Dios resulta que se han convertido en un impedimento en mi vida para poderle servir mejor. O aunque sea de la misma manera en que antes yo le servía. Me desanimo fácilmente porque mis expectativas no se han cumplido. Mucha gente piensa diferente que yo, pero siempre busco alguien que piense igual que yo para que me apoye. Doy muchas opiniones respecto de muchas cosas, pero no quiero tomar el compromiso de hacerme cargo de alguna de ellas. En otras palabras, quiero decir todas mis opiniones, pero no quiero rendir cuentas de nada. Estos son los pensamientos que están en mi corazón. Por eso, dice el salmista, Dios, versículo 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. ¿Sabes por qué, Dios, necesito que tú me examines y que tú seas el que sondee mi corazón? Porque como ya te dije en los versículos últimos 22 versículos, una cosa es lo que pienso, pero otra cosa es lo que hago. Una cosa es lo que quisiera, pero termino haciendo lo que no quiero. Y aparte de todo, me engaño a mí mismo. Y yo digo que la justicia tuya reina para siempre. Y cuando menos me doy cuenta, estoy envuelto en tinieblas. Pero me da consuelo que las tinieblas para ti aún son luz. Y que mis tinieblas jamás me van a apartar de tu grande amor. Y vas a llegar para hacer conmigo justicia, amor. Porque yo te estoy conociendo cada vez más. Este año, en este semestre, en lo que falta de este año, creo que voy a terminar de estudiar una materia en una escuela bíblica que estoy estudiando. Y la materia se llama teología. Pero siempre ha dicho todo el mundo que la teología es algo para pensarse, algo para analizarse, para descifrarse, para desmenuzar, para entender a Dios. Pero me gusta mucho de esta materia que estoy tomando esto. El autor del libro que voy a estudiar, o que estoy estudiando, es una persona que tiene a otra persona que odia o que odiaba, pero realmente de todo corazón. Él odiaba a esta persona porque él tuvo la oportunidad 2 veces de ser feliz en su vida cuando él era niño, pero esta persona se lo impidió. Y lo más triste del caso es que esta persona que le impidió a esta persona ser feliz de niño era su mamá. Él se hizo cristiano por ahí en su adolescencia, como no recuerdo si a los 14, 17 años, se hizo cristiano y había una cosa que había
en su corazón y de la cual él ya era consciente a esa edad. Odiaba a su mamá. Y odiaba a su mamá porque su mamá abusaba de él. Lo maltrataba, lo humillaba, no le hacía la mínima muestra de amor a él cuando era niño. Y entonces él vivía con su papá. Pero su papá, a la persona a la que él le decía papá, no era su papá. Entonces, llegó un momento en que su mamá de veras se divorció o se separó de su papá, que sí quería ser su papá. Entonces, llegó el momento en que se separaron y él tenía muy presente el momento en que su mamá lo agarró de los brazos de su papá y lo jaló y lo sacó a la fuerza de la casa en la que vivían y se lo llevó a la fuerza y él lloraba y se retorcía. No se podía imaginar él un mundo en el que su papá no estuviera porque su mamá era mala. Su mamá le hacía ver lo peor de la vida y no podía comprender cómo esta persona que decía ser su mamá, pero que no le mostraba el mínimo de amor, simplemente no lo dejaba que alguien lo amara y que se quedara con esa persona que era su papá porque su mamá no lo quería. ¿Cómo puede ser posible que tú no me quieras y sin embargo me quites de aquí y me lleves contigo si tú no me quieres y no me dejes con esta persona que dice que sí me quiere? Y entonces él estaba realmente triste y enojado con la vida. Pero su papá no se dio por vencido. Y entonces estuvo luchando para conseguir la custodia. Esto es algo dificilísimo. ¿Cómo iba a conseguir él la custodia de este niño si él estaba con su mamá, con todos los derechos legales, y resulta que el que estaba peleando la custodia era su papá, que no era su papá? Pero finalmente, ¿qué tan mala sería la situación, cómo trataba esta mujer a este niño, que la corte le dio la custodia al papá? Imagínense ustedes esto. Entonces escribe él ahí en su libro y dice: estos fueron los 2 años más felices de mi vida. Porque después de que ganó ese pleito en la corte, este papá, entonces él se fue a vivir con su papá y estuvo 2 años. Pero era tanta la maldad que había en su mamá que esos 2 años los utilizó para revertir la decisión de la corte, y después de 2 años fue y se lo quitó de nuevo. Y entonces él trae en su corazón, cuando él es cristiano, cuando él es un adolescente y ha entregado su vida a Cristo, de que él odia a su mamá, porque él tuvo la oportunidad de ser feliz con un hombre que le quería dar el amor de un padre, y ella lo arrebató de esa persona 2 veces en su vida, y en los años más importantes de su vida, cuando él se sentía que no tenía ningún valor, y él odiaba a su mamá. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú o qué hubiera hecho yo? ¿Le darías gracias a Dios? Dios, gracias por esta vida tan maravillosa que me has dado. No creo. Pero él decidió: yo he conocido a Dios. Sé que tengo este odio por mi madre. Sé que he sido desgarrado en mi corazón 2 veces para poder estar con esta persona que decía ser mi padre, o que al menos sí quería ser mi padre. Y entonces él decidió estudiar a Dios y decir: Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿por qué nunca me defendiste? Y él se puso a estudiar teología, se puso a estudiar a Dios. Y entonces, ¿a dónde creen que iba a llegar? A lo mismo que Jeremías, ¿sí? Porque dice Jeremías: si alguien, déjenme regresarme aquí rápidamente, si alguien se va a gloriar en algo, o sea, porque él ahora era cristiano, él ahora tenía 17 años, suponiendo que esta fuera la edad. Él tenía 17 años y tenía una vida mucho más plena que la que le había ofrecido esa mujer, que inclusive la vida que él creía que era buena al aferrarse de esa vida con su padre. Pero ahora él quería conocer a Dios, porque dice Jeremías: si alguien se quiere gloriar en algo,
gloríese en conocerme y comprender que yo soy Señor. Y él tenía esta duda. ¿Cómo puedo yo creer, Dios, que tú eres el Señor de mi vida y me trajiste por todo esto viviendo? Entonces él llegó a estudiar a Dios y estudió teología. Y el libro que ahora yo voy a estudiar sobre teología es un libro que él escribió, en el cual descubrió que Dios es amor y que actúa con derecho y con justicia. Y la historia de esta persona termina así. No soy muy dado a contar historias de este tipo en las predicaciones, porque yo sé que muchas veces uno se queda así con la idea de que no, eso está inventado, o eso lo escuchaste en Facebook o lo que sea, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir es que yo estoy estudiando el libro de teología de esta persona que aún sigue viva. Y su testimonio va más allá y dice, al paso de un tiempo yo sabía que tenía que hablar con mi madre. Y yo tenía que reconciliarme con mi madre. Él va con su madre. Y su madre, al paso del tiempo, el estar ahí cerca de ella, y de ella, y de ella, y de ella, su madre cambió. Y su madre un día le tuvo que confesar, te voy a decir la verdad porque no te quería y porque quería hacer tu vida imposible. Porque yo estaba enamorada de un hombre y ese hombre me quería dejar y yo no encontraba cómo obligarlo a que se quedara conmigo. Y sí, ya sé que te sabes la historia. Entonces me embaracé para retenerlo conmigo. Pero ¿sabes qué pasó? De todas maneras me dejó. Y yo me tuve que quedar contigo. Yo no te quería a ti, yo quería a ese hombre conmigo y por eso decidí que tú nacieras. Pero finalmente ese hombre me dejó y yo lo odié mucho más a él y a ti porque te parecías a él. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué no me dejaste con mi papá? Pasaron el tiempo y entonces él le pregunta a su madre, madre, ¿quién es mi papá de veras? Le dice el nombre de su padre, ya siendo adulto, ya siendo un adulto, ya con todo el libro escrito de teología y todo. Y entonces él va y busca a su padre natural, a su padre biológico. Va y lo busca, toca la puerta, abre la persona la puerta y le dice, ¿es usted fulanito? Sí, yo soy fulanito. Yo soy sutanito y soy tu hijo. Y entonces le dice, pero quiero aclararte algo. Tú no tienes nada que yo necesite de ti. Y esto es importante, ¿no? Porque él sabía que su felicidad y su plenitud como hombre, como humano, no dependía de que su papá o de que su mamá lo quisiera, o de que le hubieran negado estar con la persona que él creía que lo iba a cuidar durante esas 2 ocasiones que lo arrebataron de su padre adoptivo. No. Él sabía, después de haber entendido y conocido a Dios y ver cómo actúa Dios, que ese hombre que estaba adentro de esa casa en donde él estaba tocando, él no tenía nada que él necesitara. Y esto era importante que le dijera a ese hombre, porque luego empieza la sospecha, ¿sí? ¿Qué vienes? ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres chantajear? ¿Qué se te atoró? ¿Qué quieres de mí? Él le dice, quiero primeramente que sepas que tú no tienes nada que yo necesite. Pero solamente quería conocerte, quería saber quién era mi padre. Entonces su padre biológico le dice, yo soy tu padre. Pero ¿sabes qué? Ahora yo soy cristiano. Y tú eres la persona que más admiro en el mundo cristiano. Todos tus sermones, todos tus libros, yo los tengo, los he leído todos y me da tanto gusto el saber que Dios te ha utilizado de esta manera tan poderosa y le pido que Dios te siga usando para transformar las vidas y para enseñarles a Dios acerca de quién es Dios. Entonces, él llega a esta conclusión.
Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 13. Él sabía, o él llegó a la conclusión, después de ver su vida y después de haber estudiado la Biblia y de haber estudiado teología y de haber escrito un libro de teología, él sabe esto. Efesios 4:13, y con esto vamos a terminar. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La identidad de este teólogo, de esta persona que está escribiendo este libro de teología, era llegar al conocimiento total del Hijo de Dios para que su fe con su vida y la vida de todos los demás cristianos tuvieran una unidad, que todo fuera congruente pues en su vida. ¿Sí? Dice, del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Que si nosotros pensamos que queremos ser mejores seres humanos, la única manera de ser un ser humano, simplemente, ya no mejores seres humanos, sino llegar a ser un ser humano de acuerdo a la imagen y semejanza que Dios nos hizo, es asemejarnos cada vez más a la estatura de Cristo. Y toda la Biblia en el Nuevo Testamento está hablando de esto, para que todos lleguemos a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios, a la plenitud de Él, a su estatura, a ser espejos de Él, para ser verdaderamente y tener una humanidad perfecta y saber que en medio de esa oscuridad estamos porque hemos perdido nuestra verdadera identidad de lo que es ser humano, pero Dios nos va a rescatar siempre de allí. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. El día de hoy tengo la oportunidad de volver a compartirles de lo que es la Santa Cena, lo que es la cruz de Cristo para mí. Y bueno, no quiero presentarme primero. Ya la mayoría me conoce. Para los que no, pues mi nombre es Daniel Bautista. Tengo 26 años de edad y en septiembre cumplo 11 años de discípulo. Me bauticé en el 2009 y ya casi, ¿no? 11 años. Se dice mucho, se dice poco, ¿no? Dependiendo de la persona. Pero ciertamente, ¿no? Ha sido algo de tiempo y puedo compartirles, ¿no? De mi testimonio, ¿no? Después de haberme bautizado, ¿no? Y quiero contarles una pequeña anécdota mía, durante este tiempo, ¿no? Que he tenido de discípulo. Y bueno, ¿no? Me bauticé, como mencioné, a los 15 años, ¿no? Y estando en jóvenes, pues empecé a servir ahí, ayudando en lo que podía, yendo a las actividades, compartiendo la fe, lo más que pudiera, ¿no? Y así, con el tiempo, universitarios y hoy día, ¿no? De hecho, pues estoy sirviendo más todavía a los universitarios. Y bueno, a lo que voy es que durante este tiempo puedo decir, ¿no? Con firmeza que sin duda ha sido la mejor decisión de mi vida que he tomado, más no ha sido fácil, ¿no? Y recuerdo un tiempo en el que yo creo mi fe estaba un poco débil, ¿no? Yo reconozco, ¿no? Que andaba alejado de Dios, no andaba tan constante en mi relación. Y bueno, hubo un momento, ¿no? En el que el mundo, ¿no? Me ofrecía algo, ¿no? Que yo deseaba, algo que tal vez lo encontraba en la iglesia, pero no era algo que pudiera obtener inmediatamente. Y yo creo que a todos, ¿no? Como discípulos, durante diferentes etapas de nuestra vida, en nuestra fe, pues tenemos diferentes pruebas, ¿no? Diferentes batallas que nos hacen dudar tal vez de nuestra fe, que nos hacen pensar si tomamos la mejor decisión acerca, ¿no? De alejarnos del mundo y ahora buscar estar en una relación constante con Dios, ¿no? Y durante ese tiempo, ¿no? Como les mencionaba, que yo estaba un poquito débil, ¿no? En mi fe, el mundo, ¿no? Me daba esta oportunidad y yo por un tiempo, ¿no? Empecé a ceder como, ok, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto, no? Que yo deseo y veo si realmente es aquí donde quiero estar. Y la verdad es que, hermanos, pues casi, ¿no? Yo decía, ¿sabes qué? Ya me olvido de todo, me alejo de Dios y ya tengo, ¿no? Aquello que anhelaba, ¿no? Y yo creo que Dios estuvo en control en todo momento, porque al final yo me di cuenta, ¿no? Algo dentro de mí me decía, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué estás haciendo esto, no? ¿Por qué
quieres esto en este momento? ¿Por qué estás cediendo, ¿no?, a la tentación incluso, ¿no? Y dependerá de cada persona, ¿no, hermanos? Yo creo, a veces dentro de la iglesia encontramos un montón de cosas maravillosas, un montón de bendiciones, pero a veces, ya sea un trabajo, ya sea una relación, ya sea éxito o económico, ¿no?, o social, cualquier cosa que podemos obtener, a veces con Dios, obviamente Dios nos los da en su debido tiempo, pero a veces en nuestro corazón como que está el deseo de ya tenerlo, ¿no? Y a veces el diablo, el enemigo, ¿no?, ataca por ahí. Y a mí me tocó una de estas, ¿no?, en la que me estaban ofreciendo esta oportunidad de obtener lo que yo deseaba en ese momento, ¿no? Y al final Dios me dijo, ¿sabes qué? No, esto no es para ti, yo tengo algo mejor, ¿no? Y gracias a Dios pues pude apartarme, cortar totalmente, ¿no?, aquello que me estaba alejando de Dios. Y sin duda fue una etapa, ¿no?, en la que yo dudé, ¿no?, de mi fe. Dudé de que, más que de mi fe, de que si quería continuar en mi relación con Dios, ¿no? Y hermanos, a lo que voy con esto es que no es fácil, ¿no?, mantenerse firmes, ¿no?, en nuestra fe. Tendremos un año de discípulos, unos meses incluso, ¿no?, para los jóvenes. Habrá hermanos casados, solteros, que tendrán años, ¿no?, en su fe. Y sin duda, ¿no?, es una batalla de día con día, de estar luchando por no dejarnos quebrantar, no dejarnos seducir por lo que el mundo nos ofrece, por luchar, por querer hacer la voluntad de Dios. Y quiero compartirles un par de escrituras, hermanos. Una está en 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículos 20 al 21. Voy a leerles la versión Biblia de las Américas. Dice así: y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes nos han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo corazón, no se deben de apartar, porque entonces irán tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Y aquí me pongo, ¿no?, a pensar sobre aquello que el mundo me ofrecía, ¿no?, cosas que unos consideran vanidades, otros tal vez no, pero son cosas que al final de cuentas, si no son de Dios, probablemente no nos benefician a largo plazo, ¿no? Son cosas que en su momento tal vez nos hagan pensar, sí, vale la pena, ¿no?, yo lo quiero, pero a la larga nos trae peores consecuencias, ¿no? Y yo estuve a punto de caer, ¿no?, y caer de mi fe. Hay otra escritura que quiero compartirles, está en 1 de Pedro 5:9, le voy a leer en versión Reina Valera contemporánea, dice así: pero ustedes manténganse firmes y háganle frente, sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Y bueno, aquí con eso quiero reflexionar, ¿no?, de que, o sea, lo que yo viví, probablemente tú o alguien más, o en algún momento cualquiera de nosotros, ¿no?, puede enfrentar, ¿no?, enfrentar una situación en la que el enemigo nos está ofreciendo algo que deseamos en nuestro corazón y que a veces creemos, ¿no?, que Dios no nos lo va a dar. Pero yo te digo, ¿no?, confía en Dios, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Jesús, ¿no?, que vino aquí a la tierra, que vino a enseñarnos de la palabra de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros, murió en la cruz para que hoy estemos con Dios. Y tirar todo por la borda por algo simplemente que en el mundo, en un momento de debilidad tal vez, nos ofrece, sin duda es algo triste, ¿no? Y más cuando tal vez uno tiene tanto tiempo en la iglesia y de repente se va, ¿no? Me ha tocado, ¿no?, ver hermanos que tú ves con tanta devoción hacia Dios y de repente por un pequeño tropiezo pueden apartarse de Él, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, no? Bueno, para mí, en lo personal, con lo que he visto, ¿no?, hasta ahora, me hace pensar que no importa el tiempo que uno tiene como discípulo, porque la fe no se trata de, yo tengo más, tú tienes menos tiempo en la iglesia o con Dios, sino realmente, al menos, ¿no?, se podría decir que se puede, entre comillas, medir mediante qué tan constante y profunda es nuestra relación con Dios, nuestra fe, ¿no? Y aún así, cualquier pequeño tropiezo, ¿no?, puede hacernos caer a lo más profundo, ¿no? Y a veces uno no se levanta y sigue viviendo una vida de pecado. Y por esto mismo, ¿no?, yo he llegado a mirar muchísimo a hermanos, ¿no?, que han sido de gran ejemplo para mí, que me han mostrado, ¿no?, con hechos, su fe, su devoción, su amor por Dios. Pero a pesar de todo esto, siempre, en primer lugar, ¿no?, yo tengo la mirada puesta en Jesús, porque al final de cuentas Él es perfecto, ¿no?, Él jamás pecó,
y Él es el ejemplo que todos debemos seguir, ¿no? Por más que miremos a las personas, nosotros necesitamos poner nuestra mirada realmente en Jesús. Y bueno, ¿no? Casi para concluir, hay una escritura más que quiero compartirles, hermanos. Y dice así, ¿no? Está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Es la versión traducción lengua actual. Dice así: así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino que para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Y bueno, hermanos, a lo que voy es que yo creo que como discípulos recién bautizados, sin duda alguna, todos, estábamos súper animados, dispuestos a servir, a hacer hasta lo imposible, ¿no? Eso es demasiado increíble, ¿no? Ver ese ánimo, esa pasión, ese fuego, ¿no? Que tienen los que recién se bautizan. Y al menos de manera personal, yo también pasé por eso, pero realmente nuestra fe se pone a prueba cuando después de un tiempo, tal vez ese ánimo ya no es igual que al principio. Y realmente, ¿no? Necesitamos nosotros vivir día con día una fe fuerte, firme, luchando, ¿no? Y como dice la Escritura, ¿no? Nuestra vida ya no nos pertenece, sino que ahora es de Jesús, ¿no? Porque Él vino aquí a la tierra y al final Él estuvo dispuesto a dar su vida, ¿no? A cambio de salvarnos, de ofrecernos una nueva esperanza, la salvación. Y yo cuando me pongo a pensar en eso, ¿no? De la cruz de Cristo, que es para mí, es un recordatorio de que mis pecados fueron perdonados, de que a pesar de que yo merecía la culpa, Jesús dio su vida por mí, y que ahora yo necesito vivir de una forma que le agrade a Dios, de una forma que demuestre, ¿no? Mi agradecimiento hacia Él. ¿Y cómo puedo yo hacer esto? Pues más que nada haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, el día de hoy pues los invito a reflexionar, ¿no? Para aquellos que aún no se bautizan, pues dense la oportunidad, ¿no? De conocer de la palabra de Dios. Y para aquellos que ya tenemos tiempo en la fe, nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y a pesar de que vendrán pruebas y dificultades y tentaciones, necesitamos nunca olvidar que Dios nos dio una nueva oportunidad y que ahora nosotros debemos vivir para Él. Así que muchas gracias, hermanos, que pasen un buen día. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi
vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Hola y buenas tardes a todos. Muchos me conocen y otros no. Yo soy Zuleima Guapillo Arellano. Yo era parte de la iglesia, pero me alejé. Tenía la protección y el amor de nuestro Padre y pues lo hice a un lado. Pero hoy quiero compartirles que pude reconocer la falta de Dios en mi vida y regresar. Dios en su infinito amor y misericordia me ha recibido nuevamente y me siento muy agradecida por ello. Agradezco mucho a las hermanas Obdulia, a Marichu y Ángeles, que fueron quienes me ayudaron y me dieron mis estudios, por su amor, por su tiempo, por sus enseñanzas, y a todos por sus oraciones. Y pues igual, primeramente, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder ser nuevamente parte de la iglesia. Gracias a todos. Saludos. Hola a todos. Es tan grato y tan especial tener este privilegio de poderles saludar. Es increíble poder saludar a la iglesia, es increíble poder saludar a mis hermanos. Es especial poderles compartir una escritura, la que está en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Qué especial que la voluntad del Señor para nosotros sea que nosotros vivamos felices, estemos contentos, pero sobre todo estemos conectados con Él a través de la oración. Es increíble poder tener esa oportunidad de que como seres humanos podamos estar contentos, podamos sentirnos en paz en el corazón y podamos sentir verdaderamente la alegría que Cristo quiere que sintamos. Les comparto esta escritura a mis hermanos y al mismo tiempo les animo que en esa alegría en Cristo Jesús, en esas oraciones, podamos seguir siempre las transmisiones a través de nuestros hermanos que preparan algo especial para nosotros en Cristo Jesús. Todos los mensajes, las alabanzas, devocionales y todo lo que se ha preparado, porque el Señor nos ama, nos cuida, nos protege y Él quiere que seamos felices. Les amo, mis hermanos, les doy gracias por esta oportunidad que tengo de poder compartir esa escritura con ustedes. Adiós.